Hola, ¿qué Igual, tal Alberto. amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de los fans del cómic, donde los fanáticos son los protagonistas. Espero que estén muy bien, espero que estén excelente, que hayan tenido una buena semana y estamos nuevamente aquí para platicar de lo que ya sabemos todos. Spider-Verse confirmado, lo sabíamos. Bueno, en sí, no es sobre eso, o sea, realmente lo del Spider-Verse estaba más que confirmado. Este es un simple decir. Pero queríamos platicar de la película con spoilers libremente. Tanto Tommy como yo ya la vimos. Entonces, ¿qué tal, Tommy? ¿Qué te pareció la película? Buenas, muy buenas tardes, días, noches para todos. Bueno, no soy quizás el, el público más objetivo para la película, ya que, bueno, eh, en sí la primera película de Spider-Verse, Into the Spider-Verse, no, no digamos, no es una de mis favoritas, pero sí a mí me buena. Pero esta segunda película, tengo que decir que estuvo a la altura, al menos no decepcionó. Y como mínimo, justamente, estuvo a la altura de las expectativas, yo diría que de la mayoría del público. eh, y bueno, en algunos casos las habrá superado. La animación yo creo que sí tiene un salto de calidad bastante importante. eh, Los estilos que se mezclan y que se muestran en la pantalla, la verdad es que están muy bien adaptados, muy bien creados. Bueno, los personajes también tienen su propio estilo y siguen esa lógica de la primera película, lo tuvimos en la primera película. Y bueno, la historia también es quizás un poco más grandilocuente que la primera, pero no deja de ser una buena historia también. Quizás la de la primera sea más contenida y más cerrada, pero esta historia de la segunda película también es muy buena en términos narrativos, ¿no? Bueno, Sí. después hablar de los personajes, los cameos, muy, muy sorprendente para mí en algunos aspectos en el tema de los cameos. La película me sorprendió en ese lado. Y bueno, a nivel general, como dije, es una digna sucesora. Y bueno, ahora esperar a la tercera, la conclusión de esta saga, que me animaría a decir que bueno, va a ser mucho mejor, va a ser mucho más grande de lo que ya vimos. Sí, creo que lo que hay que destacar de la película es la gran relación que tienen ambas. Porque como Sí, dice Tommy, al principio probablemente se sintió que no era tan grande o era la gran cosa como película, pero sin en cambio gusta. ¿Por qué? Porque te muestra cosas diferentes, porque al final puedes simpatizar con el personaje, tiene carisma, los personajes que salen alrededor, los personajes secundarios, pues hacen como que conjuntan muy bien la historia, no se roban el protagonismo, pero son esos personajes que entran y te caen bien, que no salen, que son importantes para ti dentro de la historia y que si les pasa algo, pues lo vas a sentir. Como pasó con, por ejemplo, con May. Ay, ¿cómo se llama la niña? Es Mayday, ¿Cómo? Mayday Parker. Ah, que se rompe su robot, ¿no? Se destruye. Entonces, a Ah, pesar no, de. Penny, perdón. Sí, es. Pensé que hablabas de la hija de Peter B. Parker. No, Penny en la uno se le rompe su robot y pues sí se siente la pérdida, tanto del personaje como en la pantalla, y tú la sientes, y eso está bien. Y en esta segunda película, al ya estar viéndola y ver los aspectos, por ejemplo, con todo lo que pasó con el villano, que es Spot, la mancha, tiene toda la relación del mundo y todo tiene que ver con la uno. Y es como, o sea, te das cuenta que es muy importante la uno, que no simplemente te dio una introducción y ya del personaje, sino que se sentó la base para una gran trilogía.
en donde se iba a desarrollar el villano principal, en donde se iba a dar a conocer que el Spider-Verse no iba a ser solo de una película, sino que era el tema principal acerca de ese Miles Morales, ¿no? Que era el tema de ese Spider-Man en específico, que supimos que hay muchos Spider-Mans, pero la aventura principal de este es el conflicto que causó el ser mordido por la araña de otro universo, ¿no? Y el conflicto que pasó, el que esa araña no haya estado en su universo. Cambió tanto la historia que el que debía ser el héroe terminó siendo el villano. Tanto que no existe Spider-Man, porque él iba a ser Spider-Man. O sea, ese Miles Morales iba a terminar portando ese manto. Y al no haber o no existir Spider-Man, pues la ciudad terminó sumida en delincuencia y oscuridad. Algo así como Gotham, ¿no? Era como la gótica ¿Iba de a ser, Marvel. iba a ¿Ande? ser el Spider-Man, ese Miles Morales, o sabemos que, o cómo sabemos eso? Porque la película no te dice Sí, la si esta película tierra, por ejemplo, lo iba a tener explica un Miles Spider-Man o Morales. no. Lo explica Miguel Ojara, perdón. Sí, que la araña era de su universo, sí, Claro. pero no sabemos si iba a aplicar a Miles, a Peter, a Gwen, a, a May, al tío Ben, incluso. Pues supuestamente lo que desarrolla, bueno, lo que yo entendí desarrollando la historia es que Miles terminó siendo el merodeador porque no encontró la araña. Entonces, ¿por qué? Porque pudo haber pasado algo muy similar. Y si nos damos cuenta, el tiempo en el que transcurre la picadura de esa araña y el mismo tiempo al que llegó Miles a ese universo, si le hubiese picado a Peter, le tendría que haber picado unos 5 años antes. Sí, Que con Gwen cuadra, o sea, el mismo tiempo que le pica a Peter, en otro universo le pica a la misma edad a Gwen. Pero a Miles no, a Miles le pica 5 años después de ese suceso con Peter. Entonces, yo entendería que en ese universo tuvo que haberle picado a Miles. puede ser. Y de Y hecho, quizás nos lo explican, nos terminan de convencer en la tercera película. Pero sí, yo justo haciendo el revisionado de Into the Spider-Verse antes de ir y a es, ver a Cross al cine, eh, noté en esta casualidad justamente, en este visionado, que la araña justamente también glitcheaba, como glitchean ellos, sí, mejor dicho, los personajes de Into the Spider-Verse cuando están en el universo de Miles. pero nunca Entonces pusimos ahí atención a eso. dije, claro, pero justo ahí dije, esa araña entonces no es de este universo, es de otro universo. Y bueno, Claro, cuando yo fui a ver la película, o sea, no pensando en eso, pero sabiendo eso, e incluso así ni siquiera me vi venir quizás lo que sería el final de la película, donde Miles llega a la Tierra 42, de donde venía la araña, claro. pero, pero como que tiene sentido, digamos, y bueno, eh, la película también, Across the Spider-Verse, funciona creo como un gran nudo, como que la historia de Spider-Verse se va a contar en tres películas y cada película va a servir como eh, un, una eh, de las tres posiciones de las tres características de una historia, la introducción, el nudo y el desenlace, digamos. Como que la primera fue la introducción al Spider-Verse, bien, yo lo veo así por lo menos, y sirve como justamente como un puntapié para el nudo que se desarrolla en esta película, pero que a su vez también ambas películas, ahora la primera y esta, tienen su propia historia, pero bueno, a nivel macroscópico también funcionan como una gran historia, o van a funcionar, mejor dicho, cuando se estrene la tercera el año siguiente, van a funcionar las tres como una gran historia. Sí, claro, si lo vemos como platillos de comida, la primera es una gran entrada. Ujú. La segunda es Un pues no plato sé, principal, el plato principal hasta no ver la tercera, ¿no? Porque claro, así lo sientes.
Porque ciertamente en la primera vimos el Spider-Verse en un nivel menor, con 5 variantes. Lo entendimos que había varias variantes del Hombre Araña a través del multiverso y que existía un multiverso relacionado específicamente sobre Spider-Man. Y además, pues vimos el origen del personaje, el origen de algunos villanos, motivaciones, entrenamiento. Estuvo bien. Y en el segundo no nos explican mucho al inicio, de golpe nos meten a 3000 variantes de Spider-Man, en donde creo que cuando esté disponible de manera digital la voy a ver no sé cuántas veces y voy Sí, a pausar muy sí, sí. seguido. O sea, porque en el cine me daba ganas de, a ver, póngale pausa. Quiero ver Es quiénes para son. pausar frame por frame. Claro, es ver como de, mira, ahí está ese, mira, ahí está el Unlimited, ahí está el Espectacular, ahí está el Amazing, ahí está Oye, el... el compañero de Mike está jugando en Spider-Man 4. Exacto, sí, o sea, incluso estaba el Spider-Man de PS4, estaba ahí en el complejo, ¿no? Estaban, el de los Y cómics, hablar el de la serie de los del noventas. Spider-Rex, el Spider-Cat, Sí, sí, o sea, estaban todos, o sea, estaba Spider-Slinger, sí, hasta el de, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama ese al límite. Spider-Man? El Unlimited, que es de la serie, es de los 2000 más o menos, esa época, el Sí, de Unlimited. MTV. Eh, Pero me falta uno, los de En la la serie de los fundación la 90, del Future la Fundación Foundation. Futuro, sí, el que Es, tiene es también el Spider-Man con la bolsa en la cabeza. pero igual es de la Future Foundation. Claro, Está un poco ahí medio extraño, pero bueno, lo sacaron a los dos. una versión de Está Spider UK convertida en mujer, el Iron Spider original. el Spider de los cómics, Creo que estaba el Spider-Man Carnage. El, el el mismo Ben Spider-Man Riley. japonés, La araña escarlata. Que el diseño sí, de la Scarlet estaba genial, ujú, Estaba. el Spider-Man japonés, Takuya Yamashiro. Ese no lo vi. Dicen que está, yo no lo vi tampoco, pero dicen que está. El Spider-Man Spider-Man, Lego. Spider-Man, Fue una gran aparición del Spider-Man Lego. Este. sí, el mundo de Lego, el universo Exacto, de sí. Lego. Y el mundo Lego. La aparición del universo de Venom. Sí, sí, Eh, la señora Chen. las tomas del Spider-Man de Amazing, que es Andrew Y Garfield, y el de y Tobey de Tobey Maguire y el Maguire. de Tom Holland. Aparte de escenas de espectacular, o sea, la verdad, como que esta película, si lo habíamos dicho en el episodio pasado, va a ser una caricia para los fanáticos exclusivamente de Spider-Man. Y así fue una caricia, como que en Donald cada... Glover, Donald Glover como un Prowler de un universo. Sí, que recordemos que él es el causante de que exista Miles Morales. O sea, gracias a él existe Miles Morales porque él fue como que hubo una especie de que él quería ser Spider-Man y en una serie que él estaba grabando se colocó esta sudadera de Spider-Man. A mucha gente le gustó, le llamó la atención y dijeron, a ver, ¿por qué no habría un Spider-Man afroamericano? Dijeron, órale va. Miles Morales fue creado por ahí del 2011. Tuvo Del universo Ultimate. su primer cómic antes de que pasara esto de las Secret Wars. Y que recordemos que al principio Miles estaba solo, no había otro Spider-Man, solo estaba él. Que igual murió Peter y él se quedó con el manto, algo así. Y después viene el Unlimited y ahí es donde ya coexisten Peter Parker y Miles Morales, ambos como Spider-Man, y como que se dividen las zonas de Nueva York y se lo dividen. Y bueno, Miles Morales por primera vez en pantalla grande lo vimos con Spider-Man Into the Spider-Verse. Ahora tiene su precuela. Creo que es un personaje que agrada mucho a la gente. Es muy carismático. Entra muy bien en el rol de lo que es ser el Hombre Araña. Recordemos que el Hombre Araña es un personaje que sufre mucho. Sufre mucho. O sea, es un personaje que todo el tiempo está sufriendo.
que pareciera que hay una regla que dice, si no sufre no es el hombre araña. Tienes que Claro, sufrir. Es algo así como Wolverine, que también no para de irle mal. Y tiene que en, sufrir, ya sea perdiendo al tío Ben, a la tía May, a Gwen, en un momento a Mary o a alguien Jane, cercano, o a Mary Jane, sí. a su familia, o me lo matan, lo tasajean, el- un montón de cosas, matan mejores amigos, o personajes importantes de los cómics en cuestión de Marvel mueren en los cómics de Spider-Man, o sea, como en los números de él, digamos, hoy se muere, no sé, la antorcha Marvel, humana en el cómic de Spider-Man. O sea, como dices, ¿por qué en su cómic? Bueno, pues ¿por qué queremos tiene que que llore. sufrir? Si no sufre, no es Spider-Man. Y bueno, y hablando ya más aspectos de la película, eh, a mí me gusta mucho cómo tiene eso, todo este funcionamiento de guardar cada aspecto desde la primera película. Ciertamente no pasaron muchos años, o sea, sí es algo, pero no es muchos años como en otros aspectos, Sí, pero guardar al hilo cada detalle vale mucho. O sea, se cuida mucho y valoras mucho esa parte, que respeten esas características, esos momentos, esas situaciones que pasaron en la película, pues se agradecen mucho. Tommy, ¿a ti qué te pareció el villano principal? Pareciera que no apareció mucho, pero al final fue muy importante. sí, no sé si sería la palabra villano, quizás sería un antagonista, porque lo único que quiere es recuperar su vida de alguna forma o Um, aprender a vivir yo creo con su que condición, digamos. empieza como antagonista, pero termina como villano, ¿eh? Bueno, puede ser, sí. Porque al final ya no Eh, busca recuperar su vida, busca sí, destruir a Miles. correcto. Sí, es verdad. Eh, la verdad que conocía poco y nada de Spot, digamos. Eh, Sí. lo he visto en un par de capítulos de las series animadas de Disney, del Spider-Man de Disney. Eh, pero fuera de eso, me pareció un buen personaje dentro de una película que maneja muchas tramas, muchas tramas, que cuenta muchas cosas y una de esas es la historia de Spot, el arco de Spot, y me parece que está muy bien. Bueno, y después vamos a hablar un poco de mi cara, quizás también el antagonista de la segunda mitad de la película. Y bueno, ese sí digamos que podría ser antagonista porque quizás no ¿Quién? tiene ese pensamiento, Miguel Ojara, Ah, no sí. tiene el pensamiento villano de querer destruir algo. Él solamente es un tipo que está pasado de vuelta, pasado de Preocupado, ¿no? Por lo que pensamiento, puede pasar. preocupado, claro. Y quizás hasta las intenciones son buenas, pero la forma De manejarlo no es la de adecuada. manejarlo no lo ayuda. Entonces, bueno, pero bueno, ambos antagonistas barra villanos como de Spot y Miguel Ojara creo que están muy bien manejados y tienen una buena Historia. historia en la película. Sí, Sí, y estuvo muy bien que no necesitaron mucho tiempo para explicarnos ambas historias. Rápido entendimos el contexto de los dos, sus motivaciones, el por qué son así, el por qué se comportan de tal manera. Probablemente habría que explicar un poquito más el origen de Miguel en cuanto a obtener sus poderes como Spider-Man, sí, porque como sabemos él no tiene los poderes tal cual iguales a los demás. Él de hecho no se puede adherir a la pared. Él sí produce telaraña pero de manera orgánica. Sin en cambio en la película no la usa o la mayoría de las veces casi no la usa. Se creó estos como pues como lazos, ¿no? De sí, energía que se ven bastante bien y se adhiere a la pared con garras y tiene estos como colmillos. Y el origen de Miguel Ojara en los cómics es que él era hijo de un genetista. empresario con Sí,
rumbo ahí científico al estilo Norman Osborn y estaban investigando la araña justamente, pero él como por un experimento sale algo mal, él no le gusta, renuncia y está por ahí así, termina involucrado y siendo parte del experimento y en pocas palabras termina mutado. Es algo así Ujú. como Mitad Deadpool. araña, mitad hombre. Sí, sí es algo así como Deadpool, que Deadpool no es mutante como de nacimiento según la película que salió de Fox. Es como que él mutó y terminó siendo un mutante. Pues digamos que así Miguel Ojara. Él no nació mutante, pero mutó. Y podemos Ujú. decir que es un mutado, ¿no? Y tiene estas Claro. habilidades. Entonces el sentido arácnido no lo tiene tal cual, sino que él como tiene más, tiene otros sentidos distintos, ¿no? Y por eso es que parece que compensa ahí el sentido arácnido, tiene mejor vista, mejor oído, olfato, o sea, todas esas cosas. Ventajas y desventajas de los demás hombre arañas. Y la verdad es que es un personaje genial. O sea, el diseño que tiene el traje lo hicieron excelente. Lo mismo con la araña escarlata. Este. ¿Qué cosa es? Los planos de la animación. Yo creo que destacar sobre todo eso. La animación estuvo sublime. O sea, recuerdo ese plano donde está la araña escarlata sobre el edificio vigilando la casa de Miles. Y lo ves desde abajo y se ve bastante bien. Las escenas con Spider-Punk son una locura. Muy bien representado. El Spider-Man hindú también tiene muy buenas escenas. Se ve bastante bien. Cómo usa los yoyos me parece algo muy llamativo. Muy buena herramienta, ¿no? Me gustó. Y hablando en conclusión de la historia, eh, creo que esta parte de cómo termina y del por qué casi estoy seguro que esa araña le iba a picar a Miles. Porque si esa araña no le hubiese picado a ese Miles o no le debió haber picado, pues no tendría tanto impacto la escena, ¿no? O sea, porque al principio Bueno, como que Miles dice, bueno, pues no era de mi universo, pero ya me picó, ¿no? Ya soy el hombre araña, ¿por qué quieres castigarme? ¿Por qué quieres impedir que sea parte de esto y me tratas así? Pues ya pasó. Pero cuando llega al universo donde era la araña y se da cuenta de todo lo que provocó el que no le haya picado la araña, quien debía picarle ese universo, pues sí te sientes así como el ambiente se torna un poquito más pesado y con mucha trascendencia una sola cosa, ¿no? El que no haya estado esa araña, todo lo que provocó en ese universo. Entonces, sí es como que me da la sensación de pensar que esa araña sí le debió haber picado a Miles, porque te lo muestran, ¿no? Como de, a ver, mira lo que pasó, no le picó y ahora es el merodeador, no es tu tío, o sea, eres tú eres el merodeador, porque la araña no estuvo en el universo que tenía que estar y, y en tu universo no iba a pasar eso, porque ya había un hombre araña, y si a ti no te hubiera picado ese hombre araña, seguiría vivo y seguiría siendo Spider-Man, y tú ibas a tener una vida normal. Pero aquí no hay Spider-Man porque no existió ninguna araña y el Spider-Man era Miles, pero oh sorpresa, no hay. Entonces por eso la escena se siente tan fuerte y es tan buena y te deja con esa sensación de que termina bastante bien. Aparte el soundtrack que tiene la película es maravilloso, simplemente acompaña perfectamente cada escena, sobre todo al final el ambiente lo maneja perfecto. Y creo que para la tercera película vamos a tener un gran inicio de película y un gran cierre. Porque han trabajado muy bien con la historia. No creo que vayan a terminar mal esta película. nada, me parece, como dije, van a contar, van a terminar de contar esta gran historia del multiverso, pero a su vez yo creo que obviamente como la primera y la segunda va a tener su propia historia en la tercera película y, y bueno, va a terminar como una gran trilogía que podríamos comparar, no sé, con El Señor de los Anillos, Volver al Futuro, eh, o incluso las trilogías de Star Wars, pero, eh, Va a ser más como sobre una todo la primera. guerra civil, ¿no?
la tercera. También, sí, pero yo decía el tema del arco narrativo que Ah, ok, une las ok. tres películas, eh, Sí, puede sí, sí. comparar, digamos, con Que esa parece que es una trilogía. sola historia. Claro, pero a su vez, cada película tiene su propia historia. Sí, sí, O sí, sí. incluso, sin ir más lejos, comparándola con otro producto de Sonic con Spider-Man, digamos, la trilogía de Home, digamos, películas de Spider-Man con Tom Holland, cuentan, digamos, de la primera a la tercera como una gran historia de origen de Peter Parker, Spider-Man. Sí. Y a su vez cada una tiene su propia historia. Porque si vemos, eh, por ejemplo, Homecoming no cuenta la historia de origen típica de Spider-Man, porque bueno, eh, ya era sabido, digamos, en, el, en la Pero, cultura popular que el tío Ben se muere, entonces se saltean toda esa introducción, digamos, y ya arrancan como eh, con Spider-Man, con Peter Parker siendo Spider-Man, y lo unen con los Vengadores. Pero por la necesidad, con ¿no? el avance de las películas, para meterlo en el universo, digamos. Pero con el transcurso de las otras películas de Far From Home y Home, la última, vemos como eh, también se trata de una historia de origen diferente del personaje de Spider-Man. Entonces, eh, vemos que al final queda solo, tiene que recurre nada más que a sí mismo, digamos, y eso te lleva, entonces a este punto llegas gracias a las tres películas anteriores. Entonces también puede decir que la historia de Peter Parker en el UCM tiene como una gran historia de origen en esas tres películas. Sí, que la verdad es como que la historia de origen muy larga, ¿no? Porque podríamos decir que hay momentos de Spider-Man Homecoming y de Far From Home que son un poquito innecesarios si hablamos de que todo eso era un origen. Sí, Pero al final de la tercera película, entiendes que era necesario ver todas estas facetas, ¿no? Tanto de la uno como la 2 ver que realmente era un niño, porque una persona que obviamente iba a tomar decisiones inmaduras, obviamente iba a tomar decisiones equivocadas, su personalidad, como que pasó con Quentin Beck, era que pues, iba a confiar porque quería darle una oportunidad más, ¿no? Y creer que la gente puede ser diferente, ¿no? Puede cambiar, puede ser buena y cosas así, pero aprende, ¿no? Y es como decíamos, a veces el hombre araña aprende a la mala, o ha aprendido por malas experiencias, o ha aprendido sí, con las circunstancias. Y al final de la tercera película, cuando se queda sin nada, completamente sin nada, sin amigos, sin familiares, sin aliados, mentores, sin mentores, sin reconocimiento, sin una vivienda, o sea, se queda completamente solo. Pero después de todas esas experiencias y la tremenda desarrollada que le dio el Duende Verde, como que ya ve hacia adentro, ¿no? Y ya empieza a trabajar de una forma diferente porque ya cualquier cosa que logre tener o cualquier persona que logre entrar a su vida es muy importante y ahora él entiende el riesgo que asume estar con esa persona o que esa persona sea especial para él y el riesgo que tiene pues que su identidad sea revelada, el riesgo que tiene confiar en alguien que no conoce, el riesgo que tiene en pues abusar de la tecnología o la del. responsabilidad. Exacto. O sea, ya es una persona que tuvo que ser adulta a fuerza y que aparte tiene que estudiar, tiene que vérselas por sí solo y no tiene el respaldo de nadie, pero aún así aparte tiene la responsabilidad de ser un héroe y de cuidar a la gente y proteger a la ciudad de los peligros, ¿no? Que le acechan y proteger a las personas que están cerca de él. Entonces, como que la tercera película te da el punto final y agradeces la Sí, historia, agradeces como bien mencionas esa línea de origen del hombre araña, que es muy buena. Y lo mismo pasó que está pasando con el Spider-Verse de Miles.
muy buena, lo desarrollan muy bien, el personaje tiene los momentos necesarios para recordarnos que él es el protagonista. Creo que sus papás son fundamentales en la historia. ¿Por qué? Porque forman ciertas actitudes en él o decisiones, influyen sus papás en él. Porque a pesar de todo, a pesar de que perdió a su tío, pero sigue teniendo a su papá y a su mamá, y el temor a que su papá muera, pues sí, sí tiene algo, un peso, ¿no? ¿Por qué? Porque bien a los demás, eh, por ejemplo, a los Peter, pues perdieron como tal al que podría ser su suegro, ¿no? El papá de Gwen. Y en Gwen es duro también porque él perdería a su papá en todo caso, ¿no? O eso pensaba Sí, ella. Y Miles está en la misma situación. O sea, recuerda que al ser todos un los evento, Spider-Man tienen que perder a alguien. al capitán, Esa es la justamente, al gran capitán premisa. de la policía, y resulta que a su papá lo van a ascender al día siguiente. Es como de, ¿cómo que el evento Sí, canon es que muera el capitán de pero, policía? Sí, sí, tiene que morir, pero a mi papá lo ascienden mañana. Pues ni modos, ya le pero tocaba. como que el gran vínculo que une a justamente todos los Spider-Man es eso. Todos tienen que perder a alguien. Sí, Y Miles, como que no, eh, bueno, no, como que no, eh, él no quiere, él no quiere aceptar que eso le pase. claro, pero nadie lo Entonces, haría. no, pero Y- bueno, vemos que Gwen también está preparada para dejar morir al padre al principio de la película, o bueno, después nos enteramos que pero estaba más bien, preparada y aún así su historia da un giro cuando su padre renuncia, sí. pero bueno, Miles no sabe cómo lidiar con eso, ¿no? ¿No te da la impresión de que justamente por eso Gwen no quería regresar a su universo? Porque el evento Eso también. canónico no es solo que muera el capitán, sino que Spider-Man tiene que ver cómo muere el capitán. Estar en ese momento. Entonces, pues Gwen podía estar todo el tiempo en el complejo con Miguel O'Hara y el capitán nunca iba a morir, ahí iba a estar, ¿no? Entonces, probablemente también por eso no quería regresar. Aparte que del problema de que reveló su identidad y todo eso. Pero yo creo que también es esa parte de no quiero regresar porque mi papá se va a morir si regreso. Claro, y Y lo tiene que verlo vemos. morir. Lo vemos que cuando regresa y él se va, ella lo abraza porque sabe que en cualquier momento él puede morir, ¿no? Y justo hay un conflicto y entonces ella tiene que ir como Spider-Man y él también tiene que ir siendo capitán. Entonces entiendes más, a detalle el por qué Miguel no le dice a ningún Spider-Man que aún no ha pasado por ese proceso que va a pasar eso. Porque si lo vemos con el Spider-Man de la India, él no estaba enterado de ese momento canónico. Porque por él fuera, él también salva al capitán. Y de hecho vemos, él intenta hacerlo, pero no puede. Porque o deja ir a las personas del autobús o salva al capitán. Y entonces, pues el evento canónico se iba a dar, pero pues al final Miles intervino, salva al capitán y pone en riesgo el universo de ese Spider-Man. Ujú. Entonces, pues sí, creo que ninguno permitiría o aceptaría ese destino o ese evento canónico. Como diciendo, bueno, pues ya ni modo, tiene que pasar, ¿no? O sea, como de estoy salvando a tal persona y se le va a caer el edificio a al capitán. Sí, Le va a decir, ni modos, conscientemente, ya te tocaba. conscientemente, Vamos a ninguno, gritarle, ya te tocaba, ninguno carnal. aceptaría ese destino. Sí, Solo que sí, algunos lo saben y otros no, entonces claro. no pueden dejar que eso pase. Sí, pues es que es simple. Pues simple lógica, ¿no? Nadie lo permitiría. Si tiene la posibilidad de impedirlo, pues lo impides, ¿no? O sea, buscas la manera, lo encierras, estás apelagado de él en todo momento. O como Gwen, ¿no? Que su forma de evitarlo es no ir a su universo para no desarrollar esa parte de su historia, ¿no? Retrasar el evento canónico lo más que pudiera.
Y esa parte del evento canónico creo que es algo muy, muy especial que le da a este universo, ¿no? Como es que decir que en todos los universos tiene que pasar estos aspectos para que se mantenga estable la línea y de que no haya ningún problema. Me gusta. Pero sí hay diferencias, ¿no? En cuestión a los otros universos o a la otra forma en la que hemos visto cómo se maneja el multiverso. ¿Por qué? Porque según Sony, ahora entendemos que, por ejemplo, si este Miles fuera a salir en una película en colaboración, por ejemplo, con Tom Holland, Andrew Garfield o Tobey Maguire, o en un proyecto live action, entendemos que este Miles, el de esta película, se vería animado. O sea, Ujú. seguiría en su forma animada. No lo veríamos de una manera como humano, porque la película demuestra que bajo su lógica es que no. Los que Sí, son animados en todos los universos y así se mantienen. Y lo vimos con Spot, que Spot incluso cuando estuvo enfrente de la señora Cheng, estaba en su forma animada, porque esa es su forma, ¿no? Y vimos con el merodeador que estaba ahí sí, encerrado, estaba en su forma humana, ¿no? En su forma de live action, si podemos ujú, decirlo así, correcto. porque no cambia según el universo, ¿no? Ni Spot se convirtió en Lego cuando llegó al universo Lego. Entonces, pero ahí vemos una gran diferencia con, por ejemplo, la forma en que maneja el multiverso el MCU. Porque si recordamos en Doctor Strange, cuando vemos esa escena en donde van pasando de Sí, universo en universo, ellos se transforman, su sí, forma va cambiando, va transformándose, claro. ¿no? Los de pintura se vuelven pintura, vemos cómo se parten en pedazos, Sí, pasan por un universo animado y se vuelven ujú, y animados. se vuelven Entonces, animados. ahí hay una diferencia y es como que Sony dice, a ver, yo quiero separar mi Spider-Verse de tu El multiverso, yo no quiero que multiverso, sean lo mismo. Y me parece muy bien y cómo manejan estas redes o estas telarañas así gráficas en donde vemos que están las situaciones o los eventos que los van uniendo, ¿no? Y que vemos que justo la muerte del tío Ben une todos los Spider-Mans, la muerte del capitán Stacy o el capitán Morales o el capitán no sé quién, une, ¿no? También el universo. Entonces esas redes lo maneja muy bien en esa parte Sony y nos hace pensar por qué no trabajaron de la misma manera con Morbius. ¿Por qué no le pudieron dar un guión tan bueno como se lo dieron a esta película? O sea, ya vimos que sí pueden hacerlo, que sí tienen la capacidad de hacer películas de este nivel, de esta talla, que yo creo que Spider-Man se va a llevar el Oscar para película animada este año. Nuevamente se lo va a llevar. Para la tercera seguramente también. Entonces, ujú. se decía que la querían estrenar a finales de este año. Yo creo que se van a esperar porque quieren ganar doble. O sea, yo me imagino Sí, que... ya está confirmado que se estrena en junio del año que viene. ¿En dónde? En junio del año que viene. Sí. O sea, esperar un año exactamente y nominarla a un premio diferente y ganar los dos, ¿no? Consecutivos. La verdad es que el trabajo que hicieron en esta película Sí, es excelente, ¿no? Y ojalá y veamos algo similar con Craven, que mm, realmente lo dudo mucho. Yo la verdad no tengo es muchas Sony, esperanzas no te a creas, Craven, es ¿eh? Sony. Es Sony que, Live Action, no es lo sí, mismo que Sony Animación, lamentablemente. es como DC live action, ¿no? Mm, O sea, el DC animado sí, revienta a quien quiera, ¿eh? A quien quiera pero pone a DC temblar, pero Live DC Action live action, ahora mismo está tomando impulso, digamos, pero bueno, veremos sí, cuánto le dura el sí, impulso. hablando de eso, terminando con el tema de Spider-Man, hemos tenido muchas más reseñas de Flash, todas parecen Sí, ir pero muy hacia arriba, muy, muy hacia arriba. O sea, la están poniendo entre las mejores películas, al menos de DC, ujú, o la mejor. sí, la toman como, ponen como un homenaje, una especie de homenaje Sí, un gran a cierre. a todo lo que ha hecho DC a lo largo de estos años, en cómics, cine, animación. Yo la vería más como.
como un, no sé, como un cierre, ¿no? Sí, eso sí, seguro, una Digo, perdón, conclusión. como un nuevo inicio. O sea, yo quiero verlo así. No sé tú cómo veas. Sí, a su vez me parece que va a funcionar como una especie de homenaje barra cierre a todos los premios, pero también va a ser como punto de partida para, o mejor dicho, las bases, los cimientos para lo que viene. Incluso se dice que Aquaman 2 tuvo que ser reescrita Adaptando, ¿no? Ciertas para cosas. adaptar lo que pasó en Flash. Ujú. Entonces te das como una idea de que Flash sirve, atiende esos dos frentes. El frente de cierre, de homenaje, va, digamos, a todo lo previo, pero también el punto de partida de los cimientos a lo que viene. Eh, digamos que, bueno, aún no hemos visto The Flash, ¿no? Claro. Bueno, y Ah, otra cosa. Eh, bueno, no creo que no es ningún spoiler si no has visto uno de los trailers, pero eh, el tema de homenaje, digamos, va a estar presente. ¿Sí? sí, Viendo a Michael Keaton, a Ben Affleck, incluso a, bueno, podemos decir Michael Shannon como Thor, que apareció en el Steel. Y bueno, por ese lado también va a jugar un poco con, yo también hago volver a actores icónicos, con Tom, con Toby, con Andrew, como que también tienen ese costado de decir, bueno, nosotros también podemos hacer esto. Incluso decir que, bueno, está bien justificado el caso de la película. yo creo que van a salir algunos personajes que van a ser sorpresa, pero no tan sorpresa. Bueno, Este, yo sé de uno que me spoileé, pero bueno, que la verdad es un sorpresa. poco sorpresa bastante, digamos, porque ya es casi, digamos, un delirio. Sí, sí, sí. Yo creo que es que, por ejemplo, en esta historia del Flashpoint, me hubiese gustado mucho ver una guerra entre Atlántida y Y Amazonas. permitida, así. Hubiera estado bastante genial, pero la verdad es que creo que tendría que haber sido una película de dos partes, ¿no? Para mostrar todo esto. Sí, de todas Eh, formas dijeron justamente no iban a hacer Flashpoint tal cual, sí, porque no sí, les parecía tampoco una buena historia de origen para Flash, porque realmente no lo sí. es más un evento. Entonces se tomaron sus licencias en cuanto a Flashpoint, quizás tomando algunos elementos, viajes en el tiempo, Barry, y Me hubiese encantado ver eso, ¿eh? los universos que sufren las consecuencias, digamos, de esos viajes en el tiempo, pero más que eso, yo creo que no va a haber de Flashpoint, pero a su vez también tiene que servir como historia de origen de Flashpoint, entonces por eso me parece bien que nos haya apegado tanto al material del cómic, digamos, y hayan tenido, se hayan dado más libertades Sino lo a que la hora se de necesita contar la ahorita, ¿no? historia. Claro. Sí. Ahora, viendo esta parte, armando un top de películas de DC, ¿cuál sería tu top de películas live action? Digamos, no nos vayamos muy lejos, las cinco Sí, sí, primeras nada más. DC. bueno, el tema es que, bueno, yo Batman y Superman, por ejemplo, igual que sí las vi solo una vez, y esas dos veces, esas veces que vi la película, no me llaman mucho la atención, digamos, y el resto de las películas las he visto más veces, pero bueno, haciéndose salvedad, eh, yo hace mucho tiempo tengo mi top de películas de DC, sobre todo, y ya en las últimas, de DCU, eh, Wonder Sí. Woman, ¿Cuál, perdón? la primera, Wonder Woman, La uno. la uno, correcto. Ok. La 2 sería Aquaman, Ujú. o puede ser Shazam, la primera Shazam, y después Aquaman. Digamos que esa sería como mi top 3
de películas live action y después, bueno, podemos poner Shazam 10 de Ghost, en la última de Shazam, porque la verdad que Shazam es un personaje que me sorprendió y me gustó mucho. Y bueno, después iría de Batman y tomamos todo lo que es DC en los últimos años, porque bueno, ya de ahí, después de Batman, hay como un precipicio hacia, Hacer lo hacia las demás. películas que están más abajo, donde Sí. están, bueno, podría ser Suicide Squad también, la de James Gunn, Ujú. creo que también entra en la parte de arriba de la tabla. Y como dice, viene el precipicio y después tiene, bueno, de Suicide Squad la primera, la de Asher, Wonder Woman 84 y un par de películas ahí sueltas, como Sí. que de Justice League de Whedon. Y Sí, bueno, yo creo que la uno a mi punto de vista, es de Batman. uh-huh, Creo que es la mejor película de DC live action de los últimos años. De los últimos años, porque ya si vamos más profundo, pues tendríamos sí, que hablar de Dark Knight, eh, de Origins. sí, 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 O sea, tenemos que ver toda la trilogía de Nolan. O sea, uh-huh, sí o sí. Y prácticamente la trilogía de Nolan ocuparía 3 lugares del top 5, uh-huh, casi, casi, siendo honestos. Pero de los últimos años, yo creo que la 1 para mí es de Batman. Como dices, hay un uh-huh, gran precipicio después. En la 2 a mí me encantó Wonder Woman. Creo que Wonder Woman es una gran película. sí, 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 Desarrolla muy bien al personaje. Las Amazonas tienen una grandísima presencia y participación en la película. La historia me parece muy buena. Steve Trevor, uh-huh, gran representación. Muy buena película. Y de ahí ya se me viene a poner un poco complicado. A mí me gustó, mira, yo no soy fanático de Superman. uh-huh, Soy una persona que no le gusta mucho Superman. Es como de que a veces es tan bueno que me cae mal, ¿no? Es como de, ¿por qué sí, tanta bueno, bondad? estamos en la misma. Yo no soy gran admirador ni de Batman ni de Superman. Digamos. Superman. No, yo sí ahí sí con Batman soy fanboy. Bueno, pero con Superman sí estamos de acuerdo. Sí, No es no me quizá un gusta personaje que mucho. me llame la atención. Prefiero incluso a Flash, por ejemplo, o Linterna Verde o Shazam por sobre Superman. Sí, sí, Pero coincido. también eh, sería ilógico y hasta irrelevante opinar que, bueno, Superman no es quizás uno de los personajes más importantes de la Es cultura que pop de todos los a, tiempos. hablar de cómics es hablar de Superman. De O sea, Batman y no. de Spider-Man. Sí, Sí, pero sobre todo de Superman. O sea, sí, Superman representa al cómic en general. Y Batman representa a DC en su esplendor. Y ujú, Spider-Man carga sí, con todo Marvel él sí, solo, ¿no? sí, Pero Superman representa a los cómics en general. A todo el mundo de los cómics. Es Superman la cabecera. sí, Pero a pesar de que, como decía, no me cae muy bien ni es mucho de mi agrado, Man of Steel me pareció una muy buena película. O sea, a mí me pareció muy bien. Creo que es como que supieron manejar muy bien el personaje. Gran villano, gran historia. Buena representación del personaje. En cuanto a lo que quería mostrar Snyder, no quiero decir sí, que sea fiel a los cómics porque es un ujú, Superman algo diferente, más parecido a los nuevos 52. Pero la representación me pareció bien. Y de ahí yo creo que vendría Suicide Squad de James Gunn. sí, Y terminar. ¿Cuál otra? No sé, Batman v Superman me parecía muy buena película hasta esa escena de la reconciliación. ahí Si no está. hubiese sido por esa escena, hijo, yo creo que la tendría muy Sí. alta en la lista, ¿eh? Pero esa escena destruye toda la película para Y mí. la Justice League de Snyder, La Justice League de Snyder es como. Es como un fanservice también, yo lo veo así. O sí, sea, esa también la vi en ese momento. sí, o sea, yo la he visto 2 veces. Igual 2 veces Sí, porque es muy larga. sí,
si no la habría yo visto más veces ya. O sea, ya la habría visto más veces. Pero es muy larga y a veces digo, híjole, no me va a dar tiempo de terminarla, ¿no? Pero me gusta mucho. Pero yo no la pondría en la lista simplemente porque creo que no es parte del universo. Yo creo que a pesar de que es muy mala la Justice League de Whedon, esa es la que es Sí, es parte del bacán, universo. Digamos, es la canon, ¿no? claro. Y la de Snyder, pues lamentablemente no es la canon. Entonces es un Sí, poquito. funciona quizás como un elfo. Sí, entonces para mí es un poquito Snyderbot ponerla ahí en Sí. el, en el top, ¿no? No quiero ofender a ningún Snyderbot. No, obvio. pero yo creo que sí, yo la veo, lo veo así. Entonces estoy ahí dudando en la 5 si entre Batman v Superman o. Ah, no, Ya, pues, Aquaman. Aquaman la 5 sí, sí, sin duda, Aquaman la 5 Shazam no me gustó mucho. Sí, es película entretenida, es muy, digámoslo así, es muy rápidos y furiosos de los cómics, Shazam, a mi gusto. Wonder Woman 84 me gustó, pero por Wonder Woman, no porque la película sea buena. O sea, porque Wonder Woman como personaje y en Sí, Gal Gadot. y o sea, Gal Gadot interpretándola es buenísima en ese papel. O sea, ella carga con toda, toda la película. Es la Este, Wonder Woman después de Libertad. exacto, sí, 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 por supuesto. Y tiene escenas muy épicas. Me encanta cuando usa la Eagle Armor. Es una cosa Sí, maravillosa. Lo usa muy poco tiempo. Me hubiese gustado que lo sí, usara de una manera más sí, ese es importante, ¿no? Como que otro siento que. problema que tiene la película, Sí, como que siento sobre todo el tercer acto. que Chita no la merece tanto, ¿no? No Mm, era tan. No merecía la Eagle Armor, ¿no? Creo que ujú. otra situación era más merecedora de esa armadura. Bueno, Pero hablando de no merecer, yo creo que Wonder Woman no merecía esa película. sí, sí, concuerdo, ¿no? La verdad, el guión deja mucho que desear. Estuvo bien, a mi punto de vista, querer mostrar a una Wonder Woman débil, ¿no? Entre comillas. Pero también hay que saber cómo mostrar eso, esa debilidad, Sí, el ¿no? problema no es quizás justamente Wonder Woman y su historia, sino los efectos externos de Sí, Wonder Woman dentro de la película. sí, como que no vi muy necesario que Eh, regresara Steve Trevor, aunque sí, regresara de esa eso fue forma. realmente Híjole, no me gustó mucho. muy turbio. El villano, creo que el actor lo hace muy bien. O sea, Pascal lo hace muy bien. Pedro Pascal, el En papi lo, de Latinoamérica. en lo que él tiene que hacer, lo hace bien. Sí, sí, El guión, la motivación, fue más como una película así como motivacional, como de dar un mensaje bonito, ¿no? No siempre lo que pides es el mayor tesoro, ¿no? O sí, sea, fue sí. algo así. Y entonces como que no termina de Aprender a encajar. lidiar con las pérdidas, algo Sí, así. justamente. Pero Sí. no se terminó de De ser la asentar el película. mensaje No es la directamente, película. o no, ni siquiera quedó claro el mensaje. Entonces, Sí. es todo muy confuso y la verdad que habiendo tenido una película tan buena, no, Sí, sí, la no, verdad que sí. no es una secuela que sea ni siquiera digna. A diferencia con Aquaman, que yo de Aquaman esperaba muy poco, Mm, porque Aquaman, sabemos que es sí. Aquaman. Pero la verdad es que Jason Momoa como Aquaman, de igual, es el Aquaman, ¿no? O sea, a él Ujú. le Sí, cambió la forma de ser Aquaman, le cambió la forma en que se ve ahora. Y la verdad es que la película estuvo muy buena. Entonces yo creo que ese sería mi top. Sería The Batman, sería Wonder Woman, Man of Steel, Suicide Squad y Aquaman. Así lo pongo yo. Y bueno, pues si The Flash resulta ser tan buena, pues la que saldría del top sería Aquaman. claro, correcto. Y estaríamos hablando prácticamente de que si eso pasa, solo una película de Snyder estaría dentro de mi top, que sería Man of Steel. Sí. Y pues bueno, ¿qué otros temitas hay por ahí? Nada más para tocarlos así de, Mm, de pasada. bueno, la huelga de guionistas sigue en pie, digamos.
Ujú. No hay eh, alguna actualización que cambie la situación que hay en este momento. Eh, Así que bueno, mucho, mucha incertidumbre en cuanto a cómo va a seguir esto. Por ahora está, se mantiene igual, o vuelve. Y bueno, fuera de eso, creo que no sé si quedan muchas cosas. Aún se Ah, pueden tocar. para ir terminando y en lo que vemos, a lo mejor sale otro tema. Recordamos que hubo muchos problemas, o se habló mucho de lo que iba a ser el doblaje, ¿no? En Ah, Spider-Verse. sí, ¿Tú la viste subtitulada o sí, yo la doblada? vi subtitulada. Ok. Bueno, ya yo sí la vi doblada y nada más quiero decir que en cuestión del doblaje pasó lo que se sabía que iba a pasar, o sea, tuvieron una participación muy leve. Si no estoy mal, Incluso algunos no llegaron a funcionar, pero no quedaron a sí, o sea, tienen unas partes muy pequeñas. sí, Hablando de los más criticados que fueron Andrés Navi, Pipe y Juan Guarnizo, o sea, participaron muy poco. O sea, Andrés sí, Navi creo que fue Spider-Man Lego. Eh, claro. no lo vi mal. Creo que lo que hizo lo hizo bien. O sea, no es como que diga, uy, no, su voz ahí estuvo ahí un bajo ahí. O sea, no, la Había verdad. Gaby Mesa también. Ajá, Alex Montiel, pues estuvo más o menos, creo que el personaje no le favoreció mucho, no es que lo haya hecho mal, pero como que a veces sentías que el personaje no iba con él. Era un poquito extraño, pero no es porque él lo haya hecho mal, a mi punto de vista, sino que como que la elección estuvo un poquito ahí, como que él se sintió forzado a hacer cierta voz del personaje. Y él sí tuvo más participación que en los demás. O sea, él sí tuvo bastantes diálogos. Creo que Sí, como 2 minutos o 3 minutos en sí. pantalla, más o menos. El tema con Eh, el doblaje es que justamente tenés que jugar con la voz, digamos. sí, Y sí, quizás lo que la gente critica es que, pero ¿estás de acuerdo que hay algunos que juegan con la voz, pero saben acompañar al personaje, ¿no? O el no, sí, personaje te por eso lo acompaña. decía en el buen sentido. Pero yo Sí, creo que lo que la gente critica más que nada es eh, el lo tema critica de porque contratar influencers o lo que sea para hacer grabaciones de voz cuando bien sabemos que hay quizás actores de voz más capacitados, incluso eh, entrenados sí, que ellos, pero pero el tema es que siendo papeles tan pequeños no hace mucho la diferencia, quizás, porque no se centra en los personajes principales. Eh, Quizás sea entendible y por ahí a lo entendiendo mejor a la gente, pero no es, digamos, comparable. para mí el que sí fue un poquito problemático es el de Juan Guarnizo, que fue espectacular Spider-Man. Ahí sí es un poquito problemático, no porque él sea malo haciendo el doblaje, sino porque espectacular Spider-Man, recordemos que es un personaje emblemático para muchos. O sea, es un personaje muy Sí, importante para muchos. Y entonces no es porque su voz sea mala, sino porque a veces necesitas o es bonito recordar el personaje, pero con la voz con la que lo escuchaste, con lo que lo claro. viviste, ¿no? Pero pues no se puede así, o sea, no estoy seguro quién era el actor de doblaje de espectacular, pero pues no se podía. Y entonces, a lo mejor ahí sí es un conflicto. No es porque lo haya hecho mal, repito, no creo que lo haya hecho mal, pero sí es como que a veces dices, híjole, no recordé del todo bien a mi personaje que me gustaba, ¿no? Tal Claro. vez en Estados Unidos sí tuvieron la misma voz, pero a lo mejor aquí nosotros no. Y si no estoy mal, creo que es un personaje más emblemático para Latinoamérica que para Estados Unidos, el espectacular Spider-Man. Sí, espectacular Spider-Man, por lo que vi acá en versión titulada, está con la voz original. Sí, y bueno, hablando de eso, yo lo veo bien, lo vi bien. Creo que los que vayan a hablar o hablaron ya ni siquiera se han de acordar de eso.
cuando lo vieron, yo espero que al menos no hayan estado tratando de estar pendientes de eso en exclusivo, sino de estar pendientes de la película, porque tenía tantas cosas que tenías que ver que era la verdad absurdo estar pensando en qué momento iban a hablar ellos o qué momento iban a decir todo Sí, eso. no tiene sentido. Sí, no. Que hay noticias de Jonathan Mayers. No estoy. Yo soñé No, o vi que ya habían confirmado que ya no iba a participar. no, hasta donde sé, no, Sigue parado, ¿no? no hay ninguna noticia, sí. Debería salir en PDI en estos días, es más. Creo que esta semana iba a salir, pero bueno, Es que todavía medio no está. recuerdo que ya habían dicho que había tronado todo el asunto, pero no estoy seguro. La verdad no tengo No, muy claro eso. creo yo, pero tampoco estoy 100% seguro. Y la verdad no me extrañaría, Creo ¿eh? que no hay ninguna noticia. Sí, no sería mal. Eh, Y, y solo para Viendo recordar, cómo pasó mi cosa, o dicho, lo que se está enfrentando en una partida, no creo que sí. llegue a buen puerto. Solo para recordar lo del tema de la semana pasada, sigue sin confirmarse director para Kang Dynasty y Secret Wars, aún no lo tienen claro. Siguen los mismos rumores. Y seguimos Es, a la espera del casting de Cuatro Fantásticos, sí, director, guionista. sí, aún no hay nada. Es normal que pase todo esto y que no haya confirmaciones ahorita de cosas o muchas noticias en cuanto a proyectos o estatus de Yo creo proyectos que por la misma huelga que mencionaba sí, también. Tommy. Ese problema retrasa muchas cosas. Pasó hace muchos años, como ya habíamos comentado, y causó muchos problemas en muchas series, películas. Proyectos fueron cancelados, algunos retrasados, algunos estuvieron en riesgo, perdieron audiencia, perdieron su lugar de programación. Porque bueno, pues fue sin guionistas hay Sí, problemas. Si no mal sí, recuerdo, en algunas series, algunos actores también terminaron uniéndose a la huelga. ujú, Entonces son séquitos diferentes, ¿no? Escritores y actores van por lados diferentes, pero pues sí. bueno, a veces terminan apoyando. Pero algunos actores también, escritores, como por Claro, ejemplo Ryan Reynolds, que en las películas de Ben Deadpool también Affleck, está acreditado como, claro, en las películas de Deadpool, Ryan Reynolds también está acreditado como escritor, guionista. De hecho, también le impide, digamos, trabajar el personaje como quiera, porque pues, no puede improvisar líneas, sí. porque ahí estaría haciendo el trabajo de un guionista en vez del actor, porque el actor no improvisa, solo actúa, Sí, digamos, muy rara vez responde hace al alguna. guión que tiene en mano, digamos. Ujú. Entonces, bueno, ese, por ejemplo, sería siempre como actor y guionista. Sí, pues Pero sí. Tenemos que esperar a confirmaciones sí, de lo que va a pasar en la semana. Esperemos que se vayan solucionando esos problemas para que tengamos igual más cosas de qué platicar, porque las noticias, o bueno, sobre todo el cuestión de los proyectos se ha ido pues deteniendo por esta situación. Y bueno, ya sí, está. yo creo que un tema de anuncios, bueno, me parece que tenemos varios anuncios en el futuro y todavía quizás tengan que ver con Comic-Con, o o se los estoy guardando para esa ocasión o algunos otros evento deportivo, hablando para que nada, es como parejan realmente. Eh, y bueno, esperando alguna confirmación que seguro ya con algo que y seguro que tengo después esperar yo creo este año, por ejemplo, en Brasil. Sí, hay que esperar a las próximas películas y los próximos proyectos. Hasta que se solucione esto vamos a tener más Sí, claro, como dice Tommy, en sí, la sí, Comic Con van a, más que anunciar proyectos, creo que van a haber reajustes de lo que se anunció el año pasado. también, sí, también.
Yo lo veo así más como que van a reajustar, van a decir, a ver, este proyecto se va, este se retrasa, este se detiene, este ya no está, forma parte de esta línea, lo vamos a mandar para tal año, este actor ya no va a estar, este director va a ser el de tal película, esta película al final, o esa serie no se estrena a tal fecha, al final se estrena esta, o sea, va a haber como ahí como detallando las fechas o tratar de pulirlas. Entonces ahorita están como a las carreras, ahí tratando de ver cómo lo van a solucionar. Y bueno, recordarles que pues el día de mañana se estrena Transformers en el cine. La próxima semana se estrena The Flash. Y después alguna película relevante. Hasta mediados de julio se estrena Barbie y Oppenheimer. Yo creo que en mi caso Barbie me parece que va a ser una buena película. No soy muy fan de Barbie, porque pues no, pero creo que el reparto está muy llamativo. O sea, Ryan Reynolds, Margot Robbie, Dua Lipa, justo John Cena, Simu Liu, John Cena va a estar, ¿no? ¿Mandé? John Cena, no. Sí, John Cena va a ¿Va a estar. estar? ¿En serio? John Cena va a estar. Órale. Sí, va a ser Dua Lipa va a ser una Barbie, ¿no? Dicen Sí, que Barbie va a ser Sirena. Barbie Sirena. Pues John Cena va a ser Tritón, o sea, el novio o esposo de Dua Lipa. Wow. Sí, no va a ser un Ken, sino va a ser un Tritón, o sea, Claro, sería el Ken Sirena. algo así. Y no recuerdo quiénes más van a estar. Pero Mamá aquí de Sex Education. sí, Como justo. otro Barbie. Y hay el otro actor que es Ken, no recuerdo su nombre. Bueno, Ryan Gosling. ¿Listo? No, aparte de Ryan Gosling y Simu Liu. Ah, sí, no recuerdo. Bueno, Pero bueno, tiene buen después reparto. pues, Y bueno, hablando de Oppenheimer, que no tiene nada que ver con cómics, pero peliculón, a veces yo creo que Oppenheimer puedes hablar de que va a estar nominada al Oscar sin verla, porque bueno, tiene nombres como Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Christoph Waltz, Josh Peck, Timothée Chalamet. Florence Pugh, Sí. o sea, un reparto. Sam Rockwell. ¿Quién? Sam Rockwell. Sí, Jeffrey Hammer. Emily Blunt. Sí. ¿Quién más? Josh Peck. Sí, claro. Y bueno, En por ahí fin, más. medio Hollywood. Sí, y aparte el director es Christopher Nolan, Sí. así que bueno, con eso es suficiente para darse cuenta que va a ser un peliculón. Y que bueno, no, igual puede ser un fracaso, lo dudo, pero bueno, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Puede venir la Y si caída de Nolan. seguimos con temas superhéroes. ¿Viste? No escucho bien qué película es. Blue Beetle. Ah, Blue Beetle. Claro, perdón. Y Sí. ya para octubre tenemos Craven. Y Sí. noviembre se nos viene The Marvels y hay otra más que vamos a ver en este caso. Y estamos a la espera de Secret Invasion. Secret Invasion ahora en junio, 21 de junio. Hay rumores de Loki. que va a haber proyecto de Wanda por individual. Y De que casi confirmaron que Elizabeth Olsen va a regresar. y en Y diciembre bueno, tenemos Aquaman. sí. En diciembre tenemos Aquaman. Entonces hay que esperar. El año todavía está cargado de varias películas, de varias series. Y bueno, nos estamos viendo el próximo capítulo. Yo creo que ya no hay mucho que agregar. Ya es tardecito. Y creo que ya se está empezando a escuchar la lluvia. ¿Algo que quieras agregar, Tommy? Por ahora no. La pasé muy bien, como siempre. Sí, ya. Se nota. Yo también soy algo cansado. La semana ha estado cargadita de trabajo, Pues bueno, si no hay nada más que agregar, muchas gracias amigos por habernos acompañado un episodio más. Y recuerden que esto es Los Fans del Cómic, donde los fanáticos son los protagonistas. Hasta luego.